Porque justamente de eso me gustaría hablar en esta mañana, acerca de la iglesia y de la familia. Y para eso, el texto que el Señor me ha inspirado es el texto que habla de la madre y los hermanos de Jesús. Pero antes de leer el texto, me gustaría explicaros una historia de una madre. La madre, qué importante que son las madres en la vida de las personas. Una madre, una mañana, va a la habitación de su hijo y abre la puerta. El hijo está dormido, acurrucado debajo de las sábanas, y le dice a la madre, Paco, por favor, levántate, que vas a llegar tarde a la iglesia. Y Paco le dice, pero es que no quiero ir a la iglesia. Dice que sí, levántate, que vas a llegar tarde a la iglesia. Y dice, no, por favor, no quiero ir hoy a la iglesia. Cada semana es lo mismo, canciones, predicación, saludar a la gente. De verdad, mamá, es que hoy no quiero, por favor, hoy no quiero ir a la iglesia. Y la madre, con ese cariño que tienen las madres, esa delicadeza que solo una madre puede tener, le dice, por favor, Paco, levántate y vete a la iglesia. Y Paco se gira, la mira a los ojos, también con el cariño de un hijo, y le dice, mamá, dame una razón, una sola razón para que yo vaya hoy a la iglesia. Y la madre le responde, Paco, porque eres el pastor. Si no va él, malo. La madre de los hermanos de Jesús, Lucas 8, del 19 al 21, tenemos el texto ahí en la pantalla, me gustaría que me acompañaseis a leer este texto, dice así. Entonces su madre y sus hermanos de Jesús vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, había mucha gente en ese lugar. Así que le avisaron diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces, dirigiéndose otra vez a la multitud, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Quién es la familia de Jesús? Para Jesús, ¿quién es mi familia? Mirad, estoy convencido de que en este texto lo que Jesús hace es proponernos una forma de relacionar con los seres humanos en clave de reino. Eso es un texto que se encuentra en los 3 evangelios sinópticos, en Marcos, Mateo y Lucas. Y es curioso porque este texto, cuando leemos los evangelios sinópticos, si os dais cuenta, muchas veces está el mismo hecho, pero cambia algún detalle, hay alguna cosa que es curiosa. Por ejemplo, cuando Jesús le devuelve la vista al ciego Bartimeo, hay unos evangelios que dicen que Jesús estaba entrando a Jericó, otros que dicen que Jesús estaba saliendo. Cada evangelio explica muchas historias desde su punto de vista, pero este texto, de manera curiosa, que por eso me llama mucho la atención, está casi igual en los 3 evangelios. De alguna manera, los evangelistas, cada evangelista cuando reproduce esta historia, entiende que no hace falta adaptarla ni cambiarla mucho para que comunique el sentido de esta historia, porque pienso que esta historia nos explica el corazón del Evangelio de Dios. Para las primeras comunidades de discípulos y de creyentes, este texto que acabamos de leer les explicaba mejor que cualquier otro 2 cosas. ¿Qué significa ser iglesia? ¿Y qué significa ser parte de la familia de Dios? Y en esta mañana, a partir de este texto, vamos a intentar responder esas 2 preguntas. En primer lugar, ¿qué significa ser iglesia? Y en segundo lugar, ¿qué significa ser parte de la familia de Dios? Contrariamente a lo que mucha gente piensa, yo no creo que este texto dice que Jesús rechaza a su propia familia. Muchas personas que a partir de este texto piensan que Jesús rechazaba a su propia familia. No, de hecho, si leemos el resto de los evangelios nos vamos a dar cuenta que Jesús se preocupó mucho de su familia. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Él se preocupa del destino, del futuro de su madre, y le encarga a su discípulo Juan que por favor la cuide. Jesús se preocupaba de su madre. También vemos que el primer milagro de Jesús, por lo que también nos dice el Evangelio de Juan, fue en una boda cerca de su casa, ahí con su familia. Y muchas de las acciones que Jesús hace y muchas de las cosas que Jesús hace están relacionadas con su familia. De hecho, un hermano de Jesús escribió una carta del Nuevo Testamento, Santiago, que de hecho la estamos estudiando los domingos por la mañana. Es decir, no creo que este texto diga que Jesús rechaza o se despreocupaba de su familia. Si Jesús no rechaza a su familia, entonces, ¿a qué se refiere Jesús con estas palabras? Yo creo, como hemos dicho antes, que Jesús nos propone
una forma concreta de relacionarnos entre nosotros en el contexto de la iglesia. Jesús propone que a partir de ahora, a partir de su vida, su ejemplo, su ministerio, su muerte y su resurrección, las personas que queremos pertenecer al proyecto del reino de Dios, nos veamos unos a otros como hermanos y como hermanas. Como hermanos y como hermanas. Jesús dice que somos hermanos y hermanas porque todos somos hijos de un mismo Padre. Y para explicar esto y para que esta idea quede más o menos clara, me gustaría hacer un pequeño ejercicio de lectura bíblica. Porque decir esto suena como muy bonito y puede sonar muy abstracto, pero realmente en los evangelios queda claro que Jesús nos propone, a partir de lo que Él hace, lo que Él dice y su ejemplo, una manera de relacionarnos unos a otros como hermanos y hermanas. Yo pienso que sí, pero me gustaría hacer un ejercicio de lectura bíblica para intentar explicarlo mejor, mucho mejor que yo, seguro que lo explica la palabra de Dios. Y tenemos un texto que vamos a ponerlo ahí en pantalla. Es el texto de Marcos 10, 29 y 30, son dos versículos que vienen a decir casi exactamente lo mismo, pero en ese texto Jesús explica cuál es la relación del creyente entre sí y con Dios. Y curiosamente, fijaos lo que dice. Dice, respondiendo a Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por causa de mí, del Evangelio, versículo 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Ejercicio de lectura sencillo. En estos dos versículos se repiten los mismos elementos, pero hay uno que no se repite. ¿Cuál es el elemento que no se repite? Padre. Están los mismos elementos, pero el único que no se repite es Padre. Jesús dice, para seguirme a mí, hay que dejarlo todo. Y el detalle que es todo: casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, tal. Y dice, y si hacéis eso, recibiréis casas, hermanos, hermanas, madres, hijos. No recibiremos Padre. ¿Por qué no recibiremos Padre? Porque el Padre ya lo tenemos. Uno es nuestro Padre, dice Jesús. Uno es nuestro Padre. Y por eso, en el segundo versículo no se repite el elemento más importante. Ese elemento que no se repite, que está dividido, que está borrado en la segunda lista, es porque ese es el elemento importante que nos da la clave de lo que Jesús está diciendo. Jesús dice que a partir de incorporarnos a su proyecto, de ser sus discípulos, de ser sus seguidores, entonces seremos hijos de un mismo Padre, y la relación que se establece a partir de ahí entre nosotros es una relación de hermanos y hermanas. Y por eso, en el texto de Lucas 8 que acabamos de leer hace un momento, Jesús habla de aquellos que están alrededor de Él, los que escuchan la palabra de Dios y la hacen realidad, y de alguna manera Jesús lo que está explicando es que la iglesia es una comunidad que está construida alrededor de Jesús, en un círculo en el que lo más importante para las relaciones horizontales, para las relaciones de las personas que componen esa comunidad son, en primer lugar, la igualdad. En la iglesia nadie es más que nadie. Nadie es más que nadie. Recuerdo la historia de una persona que se convirtió en la iglesia, empezó a venir a la iglesia y siempre decía, bueno, vosotros los que lleváis más tiempo, los que conocéis más la Biblia, vosotros. Y esa persona establecía una relación, una distinción entre él como nuevo creyente y las personas que llevamos mucho tiempo en la iglesia, ¿no? Y nos veía como gente perfecta, gente que no pecaba, gente muy sabia, gente muy cerca de Dios. Y cuando él decía eso, yo pensaba, ay, pobre ignorante, alma de cántaro, qué equivocado estás. Para Jesús, en la iglesia, las relaciones que se establecen son relaciones de igualdad. Nadie es más que nadie, porque todos somos hermanos y somos iguales. En la iglesia, según el proyecto de Jesús, las relaciones que se establecen son relaciones de fraternidad. Esto quiere decir que nuestras relaciones están basadas en el amor, no en la obligación, no en la imposición. Nadie puede obligarte en la iglesia a hacer nada. Nadie puede exigirte en la iglesia a hacer nada, sino que a través del amor y del ejemplo vamos construyendo una comunidad. Creo que muchas veces los creyentes hemos entendido de manera errónea el compromiso en la iglesia y hemos pensado que cuanto más presionamos a la gente y cuanto más obligamos a la gente a hacer algo y cuanto más les encerramos en una ética concreta, entonces será más fácil para ellos ser mejores, seguir creciendo, dejar el viejo hombre y adoptar la ética cristiana. No.
En la iglesia, las relaciones que se establecen son relaciones de fraternidad, es decir, a partir del amor y del cariño. Y el ejemplo del amor y del cariño es lo que realmente comunica e impacta la vida de las personas. No la imposición, no la obligación, no obligarle a alguien a hacer algo o dejar de hacer aquello, sino que a través del amor y del ejemplo impactamos la vida de los demás, tanto de los que están dentro de la iglesia como de los que están fuera. Y la iglesia que Jesús propone es una comunidad constituida a partir también del compromiso, pero es un compromiso que no viene de la obligación, como os he dicho, sino que es el amor de Dios que va impactando tanto la vida de la persona que al final tú estás tan agradecido que comprometes toda tu vida con Jesús y con los más desfavorecidos. Es decir, la iglesia que Jesús propone es una comunidad construida desde la igualdad, desde la fraternidad y desde el compromiso. Jesús nos anima a construir relaciones ecuánimes, fraternales y orientadas a los demás. Para Jesús, la iglesia no es un grupo de personas que profesan una ideología, una doctrina o un credo, aunque eso puede ser importante. No, para Jesús la iglesia es una comunidad, es un proyecto de familia que tiene una misión: amarse los unos a los otros y amar también a la gente de fuera. Y una iglesia que solamente es un grupo de personas con algún interés común, una doctrina en común, o que le gusta la música que suena en la iglesia, o que le gusta la estética de la iglesia, eso puede ser cualquier cosa menos iglesia. Jesús nos propone que una verdadera comunidad de seguidores suyos es un grupo de personas que han entendido que la relación que hay entre ellos es una relación de fraternidad, porque la relación que hay con el Padre es una relación de un padre y un hijo. Si los que estamos aquí en esta mañana nos consideramos hijos de Dios, la persona que está a tu lado, si ha profesado esa fe, entonces es tu hermano. Da igual que crea una doctrina diferente a la tuya, da igual que se vista diferente a la tuya, o da igual que vaya todos los domingos a la iglesia y que tú no puedas venir todos los domingos a la iglesia. Las relaciones horizontales en la comunidad son relaciones de hermanos y hermanas, y por lo tanto se establece una igualdad, una fraternidad y un compromiso entre ellos. En la iglesia tenemos una extraordinaria oportunidad de dar un testimonio comunitario de nuestra fe, y por eso es importante ser parte de una comunidad. En los primeros siglos ocurría algo muy curioso. Sabéis que cuando la iglesia nace, cuando el cristianismo entra en escena, la religión mayoritaria, de hecho no es que fuese mayoritaria, es que era minoritaria, porque era un pequeño grupo reducido dentro de un grupo que era el judaísmo más grande. Pero cuando los cristianos empezaron a dejarse escuchar, eran incómodos, porque decían cosas muy curiosas. Decían que su líder había resucitado de los muertos, decían cosas como que hay que ayudar a los pobres, decían cosas como que hay que criticar a los poderosos si esas personas no lo están haciendo bien, cuando las religiones de la época hacían todo lo contrario. Lo que hacían era alabar a los poderosos para recibir prebendas, olvidarse de los pobres y simplemente entrar en la dinámica de la ideología de la época. Pero los cristianos en los primeros siglos eran incómodos, y como incómodos empezaron a ser perseguidos. Y a muchos los metían a la cárcel por el simple hecho de ser cristianos. Y claro, si nosotros lo pensamos desde el punto de vista humano, pensamos, un grupo minoritario dentro de un grupo minoritario, en un rincón del imperio, empiezan a meterlos en la cárcel, esto durará 2 telediarios. Sin embargo, no. La iglesia se mantuvo y continuó y fue creciendo. ¿Sabéis cuál fue uno de los secretos para que la iglesia en medio de la persecución se mantuviese firme? Y no solamente se mantuviera firme, sino que creciese. Que cuando a un hermano lo metían en la cárcel, toda su comunidad iba a acompañarlo y le consolaban y oraban con él. Y algunos los sentenciaban a muerte y los llevaban al anfiteatro para ser devorados por las fieras. Y en la víspera, esa sentencia a muerte, muchos de sus hermanos iban y estaban toda la noche orando y cantando con ellos. La historia de la iglesia está lleno de ejemplos así. Y ese ejemplo no solamente daba fuerzas a la persona que iba a enfrentarse con las fieras, sino a todos aquellos que lo veían. Es decir, el amor de unos creyentes para con otros fortalecía no solamente a la persona afectada, también al que la acompañaba, pero también era un testimonio para todos los que los veían desde fuera. Así que en la iglesia tenemos una extraordinaria oportunidad para experimentar el amor, la fe y la esperanza como en los primeros siglos. Cuando entendemos
que somos parte de la iglesia, no por una confesión de fe, no por costumbre, sino bajo la convicción plena de que la iglesia es nuestra familia, entonces nos damos cuenta que, siguiendo ese mismo paralelismo, eso de irse de la iglesia o salir de la iglesia puede ser un poco contrasentido, porque, seamos sinceros, tú no te puedes salir de tu familia, por más que quieras. Tu familia es parte de ti, te acompañará toda la vida. Te puedes cambiar los apellidos, te puedes mudar de país, puedes divorciarte de tu esposa, o puedes estar 14 años sin ver a tu hermano. Podrías estar. Pero nada de eso significa que vas a dejar de ser parte de tu familia. Y cuando tú entiendes que tu relación con los hermanos es una relación de fraternidad, entonces entiendes que, aunque la iglesia no sea perfecta, aunque allí haya gente complicada de tratar o de amar, esa gente sigue siendo tu familia. Y creo que esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque al final, para entender quién soy yo, para entender qué es la iglesia y para entender en qué sentido yo soy parte de la iglesia, tengo que comprender esto, que la imagen que Jesús nos propone para explicar la iglesia y para explicar mi lugar en la iglesia es la imagen de una familia. Es la imagen de una familia en la que Dios es nuestro Padre y los que somos parte de esa familia somos hermanos y hermanas, todos por igual. Todos estamos retados y llamados a amarnos y todos estamos retados y llamados a ayudarnos los unos a los otros a través del compromiso, no por obligación, sino por el amor mismo que brota de un corazón que se siente perdonado, se siente ser parte de algo mucho mayor que ellos mismos. Y para acotar esta reflexión y ir acotando esta reflexión esta mañana, me gustaría hacerte unas preguntas. No hace falta que las contestes, pero me gustaría que pensaras en ellas. ¿Tú te consideras parte de esta iglesia o de la iglesia a la que asistas? ¿Te consideras parte esencial de esa familia? Si es que sí, pregunto, ¿oras por tus hermanos y por tus hermanas? ¿Por la gente que es parte de esa congregación? ¿Les llamas y les escribes mensajes cuando hace tiempo que no les ves? Cosas que haces con tu familia. No es sintomático o paradigmático, pero bueno, tengo un grupo con mis dos hermanos y mi hermana está en República Dominicana y mi hermano está en Canadá, es decir, cada hermano está en un lugar del mundo distinto y pasan muchos meses sin que nos veamos, pero casi cada día nos enviamos los buenos días. Cuando uno se despierta, cuando uno se levanta, pone buenos días, a lo mejor el otro está durmiendo porque son las 4 de la mañana en el lugar donde está, pero esa persona cuando se levanta ve el buenos días de su hermano. Y aunque estamos lejos físicamente, el hecho de las nuevas tecnologías, y gloria a Dios por ellas, nos permiten estar cerca. Si yo me esfuerzo por estar cerca con mis hermanos de sangre, y si entiendo que la persona que se sienta a mi lado es mi hermano en la fe, ¿por qué no escribirle un mensaje? ¿Por qué no preguntarle cómo está? ¿Por qué no orar por esa persona? En la iglesia tenemos un proyecto de oración, un método de oración que estamos implementando en este año, y es orar por las familias. Y si no este domingo, el domingo que viene, me parece, te van a dar un papelito para que ores por una familia de la iglesia. Y a otra familia de la iglesia le darán un papelito para que esa familia ore por ti. ¿Qué queremos hacer con eso? Queremos motivar a que el sentimiento de familia, de pertenencia, siga profundizándose entre nosotros. No hay nada más bonito que orar por un hermano, por un creyente, por un amigo, y considerar a esa persona tu familia. Y me gustaría ir acabando en esta mañana, y para acabar esta reflexión de qué significa realmente pertenecer a la familia de Dios, ser parte del proyecto de Dios, me gustaría contaros una historia, y de hecho es una historia que todos conocéis, es la historia del hijo pródigo, pero me gustaría acabar con esta historia, y ahora veréis por qué. Porque si leemos con atención la historia del hijo pródigo, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas que ocurrían en esa familia. Lo primero es que no está la madre, posiblemente la madre se había muerto, y no está la madre, y solamente se quedan el padre y los dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor. Hoy en día, que la madre no esté, puede no significar mucha catástrofe, hoy en día, pero hace 40 años, una familia sin la madre, ¿cómo sería? Una catástrofe. Hace 2000 años, imaginaos, ¿no? Así que esta familia está sin la madre.
La familia está hacia la madre, el padre, seguramente muy ocupado por acumular riqueza, no atendía bien a sus hijos. Seguramente cuando el hijo menor nació, la madre murió y el hijo menor se crió sin su madre, con lo cual el padre se volcó mucho en ese hijo pequeño. Y mientras el padre se ocupaba mucho de su hijo pequeño, el hijo mayor estaba allí detrás viendo cómo su padre se ocupaba tanto de su hijo menor y desarrollando unos sentimientos de odio y de rabia hacia ese pequeño que había llegado al mundo, que se había llevado a su madre al otro mundo y que estaba consumiendo toda la atención de su padre. Así que tenemos a un padre que no sabe ocuparse mucho de sus hijos, tenemos a un hijo mayor con rabia por el hijo menor y tenemos a un hijo menor mimado. Así que pasan los años y crecen los niños y el padre se vuelve anciano. Y el hijo mimado dice, oye, ¿sabes qué? Dame mi dinero que me quiero ir de casa. Y el padre, que ha malcriado tanto a su hijo pequeño, no sabe decirle que no ha aprendido a decirle que no puede decirle que no, le da el dinero y se va. Y el hijo mayor entonces se queda en casa cuidando al padre, con rabia, porque ha visto cómo el hermano menor ha hecho lo que a lo mejor él deseaba hacer durante toda su vida, pero por un sentimiento de responsabilidad que tienen los hermanos mayores, y si sois hermanos mayores, vais a estar conmigo que muchas veces los hermanos mayores desarrollan y son criados con ese sentimiento de responsabilidad, se queda a cuidar a su padre anciano y a ocuparse de los negocios del padre. Pasan las semanas, pasan los meses, el foco de atención cambia hacia el hijo menor y aquel niño que había sido criado entre sábanas de algodón, con todas las comodidades, ahora está en un establo rodeado de excrementos de cerdo. ¿Qué ha pasado? Se ha dilapidado toda su fortuna. Y en un momento de lucidez, en un instante, en un segundo de lucidez, él piensa, oye, en casa de mi padre, la gente que trabaja para mi padre está mucho mejor que yo aquí ahora. Así que voy a ir, ya no soy su hijo, no puedo pedirle que me considere su hijo, pero le voy a pedir que me dé trabajo allí. Así que se levanta, se limpia el excremento del cuerpo y va camino hacia casa. Y más o menos a unos 100, 150 metros de la puerta de su casa, su padre, ya anciano, seguramente no ve bien, pero algo en su corazón le decía que tenía que estar en la puerta porque ese día iba a recibir una grata sorpresa, una gran sorpresa, un gran milagro. Ve una figura a lo lejos, 100, 150 metros, no ve bien, pero algo dentro de él le dice que ese que viene allí es su hijo, al que él consideraba muerto. Así que se pone a correr, algo indigno para la gente mayor de la época, se pone a correr, abraza al hijo, no le deja hablar, empieza a llorar y sus criados y la gente que trabajaba para él, que se asustó cuando ven correr al hombre, le dice, prepárenlo todo porque hoy vamos a hacer una gran fiesta. Y si acabara la historia aquí, todo sería genial, ¿no? Sería un final feliz, ¿no? Y fueron felices y comieron perdices. Pero la historia no acaba ahí, porque el foco vuelve a cambiarse otra vez y ahora el foco se nos presenta hacia el hermano mayor. Y el hermano mayor llega a casa, después de estar todo el día trabajando de sol a sol, de 8 de la mañana a 8 de la noche, llega, ve algarabía y jolgorio en su casa, le pregunta a un trabajador, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué pasa? Dice, tu hermano, que ha llegado. Y en ese momento, el odio que llevaba tantos años acumulando en su corazón sale y dice, este hombre debía haberse muerto. ¿Y qué ocurre? Que tiene que salir el padre, cansado, ciego, viejo, sin poder caminar mucho, para explicarle que ellos ahora vuelven a ser otra vez una familia, que no se trata de lo mal o lo bien que hayas vivido, que no se trata de lo digno o indigno que haya sido, del honor o el deshonor que hayas experimentado, sino que la familia es muy importante. Y de alguna manera eso es lo mismo que Dios hace con nosotros, nos invita a formar parte de una familia. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí podríamos ser ese hermano menor, habiendo dilapidado todos los beneficios y todos los dones de Dios. Y a ese hermano menor, el Padre, que es Dios, le dice, ven, porque vamos a hacer una gran fiesta porque estás con nosotros. Pero, ¿y si somos el hermano mayor? ¿Y si somos el hermano mayor? ¿Y si vemos con orgullo y altivez
a la persona que está al lado nuestro, que su vida a lo mejor no es tan perfecta como la nuestra, o que ha tropezado o ha experimentado crisis en su vida. Y si somos el hermano mayor, ¿a nosotros qué nos dice el Señor? Nos dice, olvídate del orgullo, olvídate de la altivez, porque en la iglesia, en la comunidad, en el proyecto del reino de Dios, todos somos iguales. No hay hermanos mayores ni menores, no hay sabios ni ineptos. No hay gente con honra y deshonra, sino que todos somos iguales, porque todos somos hijos del mismo Padre, y el Señor nos abraza a todos de la misma manera. Que el Señor nos ayude a poner esto en práctica, a entender que todos somos iguales, que el amor del Señor y la gracia del Señor nos empuja a tratarnos con igualdad, a manifestar la fraternidad, a relacionarnos como familia, pero también a tener ese punto de compromiso que nos hace amar a Dios y también a las personas desfavorecidas, aquellas que realmente se merecen el amor de Dios, necesitan el amor de Dios en sus vidas. ¿Me acompañáis a orar, por favor?